Luisa, levantaste la mano. Sí, ahorita en todo lo que está mencionando usted y lo que mencionó Luis Enrique, entonces esta probabilidad que vimos de que, por ejemplo, el caminante regrese por primera vez al punto de partida, ¿es como una medida de qué tan ergódico es el sistema a estudiar? Sí, sí, porque también en una clase anterior hablé de ergodicidad y que correspondía a una conducta de generar configuraciones del sistema en la que no dejara regiones de configuraciones que nunca se visitaran, porque entonces como el promedio del tiempo podía llegar a ser igual que el promedio de ensamble o de configuraciones. Y se mencionó que ahí pues estaba la difusión, que era semejante a la difusión. Como Luis Enrique ha dicho, es una difusión, pero en un espacio donde cada punto pues es una configuración del sistema, precisamente. Entonces, la difusión o algo, el equivalente de esa difusión que se presenta o que se presentó hoy en ese espacio de fase, es el que tiene que ver con la ergodicidad precisamente. Y vienen varios puntos que estamos todavía muy novatos, todos, incluyéndome a mí, pero lo estoy enfatizando para ustedes para mencionar la tercera o la cuarta clase. Todo lo que se quería decir era que si tengo una evolución en espacio de fase, y que hoy se está viendo como una trayectoria de un caminante, pero que también se puede ver como la evolución una de estas trayectorias, la misma palabra trayectoria de un sistema no lineal, pues yo diría, tengo mi punto de partida, que sería este hamiltoniano, cómo interactúan los grados de libertad, veo que es no lineal, y luego pienso pues que esa evolución se puede ver como la iteración como función de ese hamiltoniano, y puedo ver esa evolución en el espacio de fase como una cuestión no lineal, y entonces digo, pues es no lineal y debe tener ahí sus parámetros de control, y si está en el régimen caótico, pues me va a dar una trayectoria caótica, y una trayectoria caótica obedece el equivalente de la distribución de Gauss, y pues ya estoy muy bien sentado en business. Luis Giovanni ya levantó la mano antes de que terminara. Dime, Luis. Oye, profe, ¿y si nos podría hablar un poco así acerca de la diferencia de los sistemas conservativos, que son como, pues, la Sí. mecánica estadística? Muy poquito por esto, fíjense, porque es el punto. Estaba yo diciendo a la ligera, sin especificar todo lo que debe especificarse, que pues yo ya pues digamos me manejo dentro de la dinámica no lineal, no los problemas más duros y difíciles, pero puedo ver que esta evolución en espacio de fase es una trayectoria de un sistema que puede estar en un régimen caótico, y obtengo pues todos los rasgos de esta mecánica estadística de equilibrio, obtengo la ergodicidad, obtengo una serie de cuestiones, y entonces digo, pues ya me gustó la dinámica no lineal. No tuve que emplear, digamos, los conceptos tradicionales, y de ahí pues la broma del señor Boltzmann, con gran admiración le regresamos su postulado. Pero estamos dejando de lado algo que es lo que le da curiosidad a Luis Giovanni, y ahí va. Existen mapeos dinámica no lineal disipativa, y existe la conservativa.
Y de esto va a aparecer en los videos los elementos de este asunto. Y sin entrar en detalle, los mapeos más sencillos en una dimensión, todos son disipativos. Y si son disipativos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que existen atractores, es decir, que todas las trayectorias, donde quiera que hayan empezado, tienen que viajar irremediablemente hacia esos atractores. Y entonces pues ya tiene uno una flecha en el tiempo. Y ya tiene uno una descripción, digamos, de salón, de escritorio, de lápiz y papel, de una evolución que termina en algo, que son en mecánica estadística los estados de equilibrio. En este caso, pues son ejemplos de modelos más sencillos. Pero también existen sistemas dinámicos, mapeos conservativos. Y no sé si ya hablamos de ellos, pero si no hablamos de ellos, por ahí van a aparecer videos y audio y luego preguntas y también abundamos, que son ya, por ejemplo, en 2 dimensiones, mapeos que conservan. Por ejemplo, si yo pongo todas mis condiciones iniciales en un cuadradito de un plano y ese cuadradito tiene una cierta área, y ahora veo todas esas trayectorias que pasa conforme evoluciona el número de iteraciones, pues deja de ser cuadradito y se convierte en una cosa muy rara poco a poco, pero mantiene el área. Entonces conserva el área de la misma manera que en mecánica clásica, cuántica, se conserva. Hay cantidades que se conservan, la energía, la cantidad de movimiento, el momento angular, todas esas cuestiones se conservan. Se traducen y hay manera de llevar problemas de mecánica formales, donde sí se conserva energía y se conserva cantidad de movimiento, a mapeos que ya son caricaturas de ellos y que acaban diciendo, pues sí, aquí terminó siendo una cosa mucho más sencilla, pero sí estaba relacionada, se conserva el área o se conserva alguna otra, el área, por ejemplo, volumen, cuestiones de estilo. Cuando se tienen sistemas conservativos, no hay atractores y no hay flecha en el tiempo. Si existen soluciones a la descripción, a las ecuaciones diferenciales, pues existe la solución con el inverso del tiempo. Son reversibles, se dice. Y entonces, pues, los procesos espontáneos o los procesos que se observan son irreversibles. Hay una flecha en el tiempo y entonces, pues, eso genera un enorme dolor de cabeza. Muchísimas personas que nos antecedieron y otros que no nos han antecedido, pero son colegas, han tomado en serio esa situación y no veo por qué no se deba tomar en serio, porque es cierto, sobre todo si ustedes están funcionando en física tradicional, pues finalmente pues dicen, estoy trabajando con sistemas de partículas o de moléculas o de lo que quieran ustedes, físicos, y me enseñaron que pues son reversibles y los procesos en sistemas hacia el límite termodinámico muestran una flecha del tiempo. ¿Cómo se va de una cuestión a la otra? Y yo creo, bueno, mencioné lo principal, que es el dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza hay quien se lo aguanta y lo vive, y hay quien no se lo aguanta y dice, pues allá ustedes. Y entonces dice uno, bueno, voy a modelar, bueno, no todo físico modela situaciones. Muchos físicos dicen, pues, dame un modelo y yo trato de hacer algo con él. Hay otros físicos que sí modelan. Y este asunto de modelar, pues, es riesgoso porque pueden ustedes generar un modelo y lo único que logran es que todo el mundo se ría de ustedes. Pero también pueden generar algún modelo
que cause, pues, cuando menos interés, intriga. Y como estos modelos en mecánica estadística son pocos, hasta que alcanzan una, digamos, aceptación universal, porque sí logran capturar algo. Como el modelo de Ising, de spins o fluidos y partículas, modelos de esferas duras, pues son idealizaciones, y son idealizaciones que capturan algo de la realidad y además son difíciles de resolver. Por ejemplo, modelo de Ising en 3 dimensiones yo creo que no se puede resolver en realidad, pues porque algo debe quedar para las generaciones siguientes, ¿no? Entonces simplemente es hacer una buena faena con ellos. Entonces se generan modelos, regresando al punto, porque ya me fui por las ramas, y tienen una opción. ¿Por qué no genero, si quiero usar yo la dinámica no lineal, por qué no genero yo mi modelo de una vez desde el tiempo cero en un sistema disipativo? Por ejemplo, un mapeo, como el mapeo cuadrático, que yo sé que tiene atractores. Entonces digo, sí, lo que pasa es que pues yo soy una persona muy modesta y pues prefiero generar mis modelos para diferentes finalidades, diferentes temas, diferentes líneas, de una vez en un sistema disipativo. Entonces, pues estoy libre de ese dolor de cabeza, porque el sistema disipativo va a tener atractores, porque va a haber una flecha en el tiempo y adelante. Y dice, bueno, pero así cree usted que se hizo fácil la vida, pero la realidad es otra. Y dice, bueno, pues, ¿qué te diré? ¿Qué te contestaré? Sí, la realidad es otra y existe sí ese problema, como también el problema de muchos cuerpos. Se puede resolver el problema de una partícula, luego de 2 partículas, pero de 3 partículas de manera rigurosa, pues ya se empieza a poner más alejada la solución. Entonces, el asunto es que no estoy diciendo que en mi broma, que espero que nada más hayan escuchado muy pocas personas, se está diciendo algo más que esta trayectorias de sistemas disipativos que ya tienen una flecha en el tiempo. Yo quise hacer algo durante mi vida y entonces pues muy afortunadamente siempre empleo los sistemas disipativos que ya tienen esa irreversibilidad, esa flecha en el tiempo. Puede haber personas que dicen, no, a mí me interesa sobre todo la cuestión fundamental y yo quiero ver cómo aparece la irreversibilidad. Muy válido, muy interesante y también pues ya van pues decenas de décadas donde esta cuestión pues no sé, pero sí les voy a decir lo siguiente, fíjense, estamos hablando de mecánica estadística y en mecánica estadística viene la palabra estadística y siempre se repite, se dice que emplea conceptos de distribuciones de probabilidad. Y es curioso porque construyendo formalismos que emplean distribuciones de probabilidad, pues no llegan después de realizar el trabajo, de seguir el método de la mecánica estadística, no llegan a conclusiones que dicen, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. No, se llega a resultados cuantitativos, a todas las cifras decimales que ustedes quieran. Ese es el éxito de la mecánica estadística, que trata uno dentro de un formalismo donde maneja uno estadísticamente vía distribuciones de probabilidad las configuraciones. Y sin embargo llega uno a conclusiones muy precisas que coinciden con el experimento o con la simulación numérica hasta donde ustedes quieran.
Y ya les mencioné que lo que ocurre es que esas funciones de distribución pues nos juegan una broma pesada, se volvieron cada vez más angostas y se volvieron funciones delta. O sea, pues, con razón. Pero en cuanto a esta cuestión de la reversibilidad, sí podemos decir lo siguiente en términos de probabilística. Si en lugar de describir, digamos, la evolución de una sola partícula o de evolución de muchas partículas, preferimos seguir la descripción de la distribución de probabilidad de esa partícula o de muchas partículas, vamos a ver que no es necesario eliminar los posibles procesos reversibles que cuando se está viendo la mecánica de una partícula de muy pocas, son perfectamente identificables y por supuesto les asignaría el mismo peso, las mismas probabilidades. Sin embargo, ocurre lo siguiente, que cuando aumenta el número de grados de libertad, el número de spins, el número de partículas, y se ven los procesos, las distribuciones de probabilidad de ciertas evoluciones se mantienen factibles, mientras que las distribuciones de probabilidad de otros procesos se van volviendo menos y menos probables. No quiere decir que no se pueda en vaso de agua, la mitad superior del vaso de agua esté hirviendo y la mitad inferior del vaso de agua esté congelado. En principio estoy exagerando. Que eso ocurra no es imposible. Simplemente tiene una probabilidad cada vez más pequeña conforme se arriman al... En fin, entonces tienen un poco de tiempo para decir algo. John Sager, su premio Nobel se lo dieron por estas relaciones recíprocas, aunque todo el mundo lo recuerda aparentemente más por la solución del modelo de Ising en dos dimensiones. Él fue ingeniero químico originalmente y logró establecer, por un lado, una autoridad, porque sus colegas no creían lo que él decía. Era un poco retador y bromista, y cuando anunció en alguna reunión que él tenía la solución al modelo Ising en dos dimensiones, le dijeron, a ver, muéstrala. Y entonces se dijo, no, háganlo ustedes. Y luego era acercarse al pizarrón, les voy a dar un adelanto. Entonces puso la ley de Potens con la que decaía la magnetización, que era con un exponente beta de 1/8, que el clásico es 1/2. Y entonces, pues todo el mundo, pues sí, era la corroboración de que los exponentes clásicos no eran realmente los que se apegaban a la realidad. Y le dijeron, bueno, pero ¿qué empleaste? Algo, una cosa. Y dijo, pues estas matrices, ¿qué tipo de matrices? Matrices es un apellido alemán, Toplitz. Son, los elementos forman nada más, ocupan la mitad de un triángulo. Y Montrol, ya dije, Luison. Y yo conocí aquí en México a un postdoc de él, accidentalmente. Hicimos alguna relación y luego él me invitó a San Diego. Y fue cuando llegamos a la oficina de Montrol en San Diego, tuvo el tiempo. Y luego nos fuimos a almorzar, algo así como la zona rosa de San Diego. Y sí presumió diciendo que Onsager lo visitó de sabático. Decía, no, pues, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a colaborar. Y Montrol me dijo que, no, pues, lo que yo sugerí es lo que hicimos. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con caminatas aleatorias, por ejemplo, y de la época que le interesaba, antes de que existiera Amazon o existiera todas estas compras en línea, lo que existía eran unos catálogos de mercancías de la cadena de compañía norteamericana Sears Roebuck,
Y esos catálogos mostraban una gran cantidad de productos domésticos, ropa, etcétera, y la gente los escogía por correo en los años, ¿qué sería? En los 70, en los 60, en los 70 del siglo pasado, y hacía las compras por correo y luego se las entregaban en sus casas. Y él tenía todos esos datos de precios, de clientes, de frecuencias de transacciones comerciales, tenía otros de cuestiones en la economía, etcétera, y fue de las primeras personas, esa era su curiosidad, de ver problemas que ahora son típicos de los sistemas complejos, típicos de econofísica y de la distribución de los salarios, por ejemplo, que no es la distribución gaussiana, los ingresos y cuestiones de estilo. En épocas muy, muy anteriores, pero digamos, ya por los años 70, él tenía intereses en mecánica estadística que eran sobre problemas fuera de los tradicionales.